Bueno, buenas noches. Tengan todos ustedes una cordial bienvenida. ¿Me pueden confirmar si me están escuchando? Sí, señor. Listo, muchas gracias, Natalia. Bueno, el día de hoy, pues vamos a empezar a trabajar algo de pseudocódigo utilizando un software que se llama PCEN. Esto para que lo tengamos en cuenta. Vamos a socializar como tal las dos evidencias que están programadas para esta sesión y pues nos vamos a adentrar como tal en este software que se llama PCEN. Voy a ir haciendo una serie de explicaciones, además de realizando, a medida que voy realizando las explicaciones, una serie de ejercicios para que ustedes vean cómo funciona el pseudocódigo en PCEN. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar de una vez lo que son las evidencias, como para que nos rinda bien el tiempo. ¿Listo? Compartirles por acá pantalla, por favor me confirman cuando estén viendo mi pantalla. Listo, por favor me confirman si ya la ven. Sí, ya. Listo, muchas gracias. Entonces, según la ejecución que llevamos nosotros para esta semana, estamos posicionados en la semana número 3, del 5 al 11 de mayo, donde debemos desarrollar como tal dos evidencias de la parte técnica. Para ello, pues tenemos una evidencia de conocimiento de la actividad de aprendizaje 2, evidencia número 1, fundamentos de programación estructurada y estructuras cíclicas. Y tenemos otra, que es la evidencia de desempeño, donde tenemos un foro temático sobre estructuras de programación, para que lo tengamos en cuenta. Yo acá ya tengo pues abierta la guía como tal para ver qué es lo que nos solicitan en cada una de esas evidencias. Si miramos, dice por aquí, según la actividad de aprendizaje de la competencia 1093, desarrollar soluciones algorítmicas a través de estructuras de control. En esta actividad se estudiarán algunas formas de representación de algoritmos y se introducen algunos conceptos clave como constantes, variables, acumuladores, contadores, operadores, jerarquía de los operadores. Finalmente, se abordan las estructuras de control secuencial y herramientas existentes para la creación y prueba de algoritmos. Para esto, pues ustedes ya debieron haber leído el material. ¿Sí? Ustedes saben que cada guía tiene un material de apoyo donde pues está la fundamentación teórica de cada uno de los temas que vamos abordando. Entonces, tenemos dos evidencias. Una es fundamentos de programación estructurada y estructuras cíclicas. Esta evidencia se centra en consolidar los conceptos relacionados con las metodologías de algoritmos y sus tres fases: análisis, diseño e implementación. Respecto a la implementación, se abordarán los pseudocódigos y diagrama de flujo. Entonces, acá es donde vamos a hacer uso nosotros de un software que se llama PCEN. Ese PCEN, nosotros escribimos el código, se llama pseudocódigo, y él nos genera de forma automática como tal el diagrama de flujo que nosotros necesitamos. Si observamos, dice, para su desarrollo es importante la lectura del componente formativo. ¿Dónde está ese componente formativo? Ese componente se llama análisis y solución de problemas. Perdón, no es. 2 segundos. Pues vamos al material y vamos a mirar. Sí, análisis y solución de problemas aplicando algoritmos. Si nosotros ingresamos allá, pues vamos a ver que tenemos pues diferentes elementos que nos ayudan a nosotros a entender cómo definir, por ejemplo, variables, cómo utilizar operadores, ¿sí? De acuerdo a esos operadores, pues nosotros tenemos una jerarquía para poderlos utilizar. Tenemos también estructuras de control secuencial, tenemos también estructuras de datos, ¿sí? Pero esto ya sería para otra sesión. Entonces, si nosotros ingresamos como tal al material, pues la idea es que ustedes ya le hayan dado lectura para pues, poder avanzar un poquito más acá. Pues nos dice qué tipo de variables nosotros podemos tener, cuál es la jerarquía de los diferentes operadores, y así sucesivamente a medida que vamos avanzando en el tema. Entonces yo me voy a fundamentar en eso para trabajar con PCEN y hacer una serie de ejercicios acá.
Listo. Y nos dice, para eso bueno, ya leímos esto, debe construir un documento donde se registre el análisis, diseño e implementación de algoritmos que permitan resolver los siguientes problemas. Dice acá, un algoritmo que a partir de una fecha de nacimiento y una fecha actual determina la edad en años actual de una persona. Un algoritmo que permita determinar si un año indicado es o no un año bisiesto. Esos son los dos problemas que debemos solucionar. Tenga en cuenta que respecto al análisis del algoritmo debe registrar como mínimo los elementos de entrada, salida y los procesos requeridos para cada uno de los algoritmos solicitados. Respecto a la fase de diseño e implementación, plantear una solución usando el diagrama de flujo. ¿Cómo vamos a hacer la entrega de estos elementos? Simplemente vamos a utilizar el software PCIN para resolver estos dos problemas. ¿Qué van a hacer? En PCIN ustedes guardan los dos archivos, los comprimen en un RAR y eso es lo que ustedes me van a enviar en la evidencia. O sea, el archivo comprimido con los dos problemas solucionados en PCIN. ¿Para qué? Para que yo lo pueda descomprimir de acá y verificar que cada uno de esos dos pseudocódigos que están haciendo funcionan. ¿Listo? Entonces acá pues vamos a omitir esto que dice que en formato PDF o Word. Simplemente realizamos los dos ejercicios y los subimos a la plataforma. ¿Alguna pregunta de momento hasta ahí, muchachos? Sí, que pena, no entendí lo del programa de PSI. Ya ¿Cómo, ahorita, cómo? tranquila, ya ahorita lo descargamos, miramos de dónde se descarga y trabajamos para que ustedes vean cómo es. Pero ¿cómo se descarga, perdón? ¿En qué Bueno, ya formato? ahorita les indico. Bueno, Bueno. indicámosle una vez acá. Entonces, para nosotros simplemente escribimos en Google PCInt, ¿sí? La primera página que nos aparece, le damos clic y miren que acá dice descargar, que acá inicialmente está. ¿Sí? Le decimos descargar, le decimos que nuestro sistema operativo es Windows, le damos acá, descargar PCInt para Microsoft Windows. Le damos clic, acá nos va a decir que nuestra descarga empezará prontamente o en corto. Y una vez empieza, pues nos descarga el archivo. Ese archivo es un .exe que nos permite proceso de instalación. Simplemente es un proceso donde nosotros corremos siguiente, siguiente, siguiente y finalizar y ya nos queda instalado como tal el software. ¿Listo? Es solo ese proceso. Y pues nos va a generar un icono como el que yo tengo acá en el escritorio. ¿Listo? Entonces, ya miramos el software, vamos a socializar como tal la segunda evidencia. Y la segunda evidencia que tenemos para esta semana es responder un foro sobre estructuras de programación. Ustedes ya han respondido varios foros, pues lo único que tienen que hacer en ese foro es responder estas preguntas que están acá. Teniendo en cuenta las diferentes estructuras de control y su respectiva forma de representación en diagrama de flujo y pseudocódigo, realizar su participación en el foro argumentando cuál de las dos representaciones les resulta más conveniente para cada una de las estructuras de control trabajadas. Tome en cuenta las siguientes preguntas orientadas. ¿Qué beneficios tiene la representación en comparación con la otra? Estamos hablando de ¿qué? De pseudocódigo y diagramas de flujo. Respecto a las herramientas existentes, ¿cuál tiene más representación? ¿Cuál sería la más fácil para entender las estructuras algorítmicas? ¿Y cuál permitiría una transición más fácil hacia la codificación? Realice seguimiento al foro, responda a un comentario crítico reflexivo de acuerdo con la intervención que hayan realizado sus compañeros. Pues simplemente respondemos esta pregunta de hacer la comparación entre pseudocódigo y diagramas de flujo allá en el foro. ¿Sí? Solamente es eso. Entonces, esa sería nuestra segunda evidencia. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, señor. Listo. Bueno, entonces, ahora sí vamos a abordar, esas son las dos evidencias que tenemos para esta. ¿Sí? Uno es realizar los dos ejercicios que están propuestos, que son bastante sencillos, ¿cierto? En PCInt, una vez los tengan realizados y funcionen, pues lo que hacen es comprimirlos y subirlos al área de la entrega, que son estos dos. ¿Cierto? Entonces, y el otro es contestar el foro. Entonces vamos a ingresar a PCInt, ya lo tengo acá descargado, simplemente voy a ingresar y esta es pues la interfaz que nos permite a nosotros escribir pseudocódigo.
Dentro de esto nosotros tenemos algo que dice acá, algoritmo y fin del algoritmo. En la parte superior, acá es donde nosotros le podemos colocar un nombre a ese algoritmo que vamos a realizar. Por ejemplo, yo lo voy a llamar variables. ¿Qué pasa acá en el título? Cuando yo escribo un título, lo ideal, o no, por norma en PCIN, no debemos dejar espacios a los nombres que le pongamos. ¿Sí? Entonces, si le vamos a colocar un nombre con espacio, debemos poner raya piso para unir los dos nombres. No deben quedar espacios para que tengamos en cuenta esa parte. Todo lo que nosotros hagamos o escribamos de pseudocódigo debe estar dentro de la primera línea que dice algoritmo y de la última línea que dice fin de algoritmo. Si está por fuera, él no me lo va a ejecutar. Dentro de PCIN, pues nosotros ya empezamos a hablar de algo que se llaman variables. Las variables son como una cajita, digámoslo así, una cajita donde yo puedo almacenar valores. ¿Sí? Si hablamos de valores, yo puedo almacenar valores de tipo ¿qué? Valores de tipo numérico, valores de tipo texto, valores lógicos. ¿Sí? Entonces, como les decía, esa variable nos permite guardar determinada información. Acá en PCN, pues nosotros para utilizar esas variables las podemos definir como un tipo de datos. Dentro de programación existen diferentes tipos de datos. Hay de tipo de datos, como les decía ahorita, numéricos. Entre numéricos, pues hay varios tipos porque pueden ser flotantes o digámoslo así, pueden ser enteros, pueden ser reales, que ya tienen punto flotante, pueden ser lógicos, pueden ser cadenas de texto o simplemente un símbolo de texto. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo definimos nosotros las variables? Dentro de PCIN, nosotros escribimos la palabra definir. ¿Sí? Definir. Le colocamos un nombre a la variable porque toda variable debe tener un nombre. Ese nombre nos servirá a nosotros para llamarla, invocarla y decirle, oiga, el valor que yo le estoy escribiendo, almacénelo en tal parte. Entonces, voy a definir una variable. Supongamos que yo quiero que este pseudocódigo que estoy escribiendo lo que haga es mostrarme el nombre, y le voy a decir al programa su nombre, bueno, le voy a decir mi nombre que es David, le voy a decir mi edad y le voy a decir mi altura. Y el programa, una vez reciba esos datos que se van a almacenar en variables, me va a mostrar, hola, tu nombre es, tienes tantos años y mides tanta altura. ¿Sí? Entonces, esos datos que yo le defino al computador o le indico al computador, debo guardarlas en variables. Estamos hablando de un nombre que va a ser una variable de tipo cadena. Estamos hablando de una edad que va a ser una variable de tipo entero y una altura en metros, digámoslo así, que puede ser un número real, es decir, con punto flotante. Vamos a decirle acá, definir nombre como entero. Mire que acá él me reconoce unas palabras. Esas palabras son reservadas para el sistema. Quiere decir que yo no puedo utilizar estas palabras, entero, como el nombre de una variable. Mire que el nombre simplemente lo tomó y lo dejó en negrito. Entonces, a esa caja donde yo voy a almacenar el nombre, le puse nombre. ¿Sí? Ahora, voy a definir otra variable. ¿Cuál variable? La caja donde voy a almacenar la edad. Entonces, lo hago de la misma manera. Definir edad como, y vamos a ponerle acá entero. Profe, qué Entonces ahí, pena. Lo del nombre no señora. debería ser un carácter, pues, o pues, un string. Ah, perdón, sí, señora. Esto sería como cadena. Gracias. Ah, Como cadena. Sí, señora, porque el nombre no es numérico y nos da error. Listo, lo mm. definimos como cadena y lo definimos como entero. Ahora, la altura. Definir altura como real. Pues ya hicimos nosotros la declaración de cada una de las variables, es decir, de las cajas donde vamos a almacenar la información. Ahora, si ustedes se fijan, acá a la mano derecha, yo tengo una serie de instrucciones. Una dice escribir, es decir, el computador va a escribir y nos va a mostrar qué es lo que nos está solicitando. Hay otra que dice leer,
Este leer es para guardar esos datos, el dato que está digitando la persona, almacenarlo en alguna de estas cajas. Y así sucesivamente, pues más acciones que iremos mirando a lo largo de la clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle al usuario de este programa que nos ingrese el nombre. Le vamos a decir acá, escribir, y entre comillas, le vamos a escribir lo que nos va a mostrar. Entonces, ingresa tu nombre. Ahora, como esto nos está pidiendo el nombre, pues allá nos va a salir un cursor para digitar el nombre. Ese nombre que nosotros digitemos, o que el usuario digite, lo vamos a almacenar en esta variable que se llama nombre. Entonces acá, lo que vamos a hacer es otra instrucción que está acá. Simplemente podemos darle clic o simplemente escribir leer. ¿Qué vamos a leer? Pues vamos a leer ese dato y lo vamos a almacenar en nombre. Entonces simplemente le decimos leer nombre. Entonces ahí estamos cogiendo el dato que ingresamos y lo estamos almacenando en nombre. Y ya lo tenemos guardado en esa cajita o ya lo vamos a guardar en esa cajita apenas escriba la persona. Ahora, vamos a escribir nuevamente. Vamos a decirle acá, ingresa tu edad. ¿Y qué vamos a hacer? Pues leer esa edad. Vamos a decir, leer edad. Ahora, ¿qué vamos a solicitar? La altura. Es escribir. Y le vamos a definir acá, ingresa tu altura en metros. Listo. Ya tenemos los datos que estamos solicitando y esos datos, nos faltó aquí leer. Leer. Y vamos a ponerle acá altura. Pues ahora sí, ya tenemos cada uno de esos datos que solicitamos, los estamos almacenando en esa cajita que nosotros definimos, donde solo podemos guardar cadenas de caracteres, números enteros y datos con punto flotante. Ahora, como lo que yo quiero es que mi programa me muestre por pantalla el nombre que yo coloqué, la edad y la altura, pues simplemente lo que voy a hacer acá es volver a darle a escribir para que me muestre por pantalla. Voy a dar acá esto, escribir, y entre comillas, pues voy a decirle, hola, dejo un espacio acá porque hay algo que se llama concatenación. Concatenación es que yo pueda poner una cadena de texto, ¿sí?, seguido de el valor que contiene una variable. Entonces, yo dejo el espacio acá para que cuando él me diga hola, le ponga acá el nombre hola Pepito, ¿cierto? Pero si yo no dejo este espacio, pues él me va a dejar acá todo esto hola Pepito sin el espacio. Pues ahora, con la coma, lo que hago yo es traer el valor que está almacenado en nombre. Entonces le voy a decir, le voy a dar un espacio y otra coma para concatenar ¿con qué? Con otra cadena de texto. Le voy a decir acá, hola, nombre, y le voy a decir acá, tienes otro espacio, y le voy a concatenar la edad. En este caso, edad, coma, y voy a decirle acá, años, y mides, y le voy a concatenar acá, concatenar es unir, le voy a concatenar lo que es la altura. Coma, y le voy a poner acá también lo que son metros. De esa forma, pues simplemente cuando ya le ingrese los datos, él me va a decir, hola Pepito, tienes 20 años y mides 1.75 metros. Una vez yo ya tengo escrito el pseudocódigo, pues yo ya puedo compilarlo para saber si funciona. ¿Cómo lo compilo? Yo tengo este botoncito verde, simplemente le digo ejecutar y él me va a arrojar una consola. Esta consola, mire que acá me está mostrando ingresa tu nombre y me coloca el cursor para colocarle el nombre. Entonces le voy a poner David. Ahora ingresa tu edad, pongámosle 23 y altura, pongámosle 1.75.
Y mire que acá nos dice, hola David, tienes 23 años y mides unos 75 metros. Entonces, cogió los datos que estaban almacenados en las variables y nos los mostró acá, concatenándolo, ¿sí? Uniéndolo con el texto que yo tengo acá. ¿Preguntas? Yo tengo una. Con Sí, respecto señor. a la definición de las variables, ¿también aplica la misma norma de no dejar espacio o en ella sí? También, los nombres de variables son nombres de una sola palabra. ¿Sí? Ya si yo quiero ponerle el nombre completo, pues tendría que poner el rayapiso. Ah, ok. ¿Sí? Porque si no es como si estuviera definiendo otra variable. Listo. ¿Listo? Entonces, lo importante acá pues, es tener en cuenta esto, que el nombre simplemente es un nombre, digamos, lo que no esté reservado, ¿sí? Como cadena o como, ¿cierto? O real, entero, porque no lo va a definir acá como... si no lo subrayan azul, quiere decir que ese nombre ya está reservado por el sistema. Entonces no lo podemos utilizar como nombre de variable. Y que si vamos a definir un nombre que sea compuesto, le pongamos el raya piso para, en vez de colocar espacios, porque los espacios no los ve como una sola variable. ¿Listo? Entonces, esa sería básicamente algo donde nosotros podemos, como tal, mirar el funcionamiento de la variable. Las variables dentro de programación, pues, tienen una serie o un tipo de datos, como lo estamos definiendo acá. Pueden ser strings, pueden ser números, pueden ser valores lógicos. ¿Listo? Para ahorrar esto, vamos a hacer otro. Entonces, este era un ejercicio sencillito donde nosotros definimos las variables que podemos tener, pero también nosotros podemos hacer uso de operadores matemáticos. Pongamos que nosotros dentro del programa vamos a hacer algo que nos realice operaciones como la suma, la resta, la multiplicación y la división, y él nos entregue, de acuerdo a dos números que yo le ingreso por pantalla, pues él nos entregue la suma, resta, multiplicación y división de cada uno de esos dos números. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente voy a definir las diferentes variables que yo voy a tener. Si son dos números, pues voy a definir número 1 y número 2. Voy a decir acá, definir num1 como, y voy a ponerle acá como real, porque puede ser un número frenado. Y definir num2 como, ya los tengo definidos. ¿Qué pasa? Yo voy a realizar eh, una serie de operaciones. ¿Sí? Yo necesito que esas operaciones que va a realizar, como lo son la suma, la resta, la multiplicación y la división, pues sean también cajas donde yo voy a almacenar el resultado de sumar estos dos números que estoy definiendo, o de restar esos dos números, o de multiplicar esos dos números. Entonces, para cada uno de ellos, pues yo voy a tener cajas diferentes. Si es la suma, pues voy a almacenarlo en una caja. Si es la resta, voy a almacenarlo en otra caja. Si es la multiplicación, en otra. Si es la división, en otra. Entonces, voy a definir cada una de esas cajas donde voy a almacenar esa información. Como son números, pues los vuelvo a definir como reales. Voy a decirle acá que tengo una caja donde almaceno la suma como real, definir resta como real, definir multiplicación como real, definir división como real. Listo. Ya tengo definidos eh, todas mis cajas para poder hacer las operaciones. Entonces aquí ahora voy a decirle por pantalla, voy a pedir los números. Entonces voy a decirle acá, escribir, ingresa el número 1 de la operación.
Y pues vamos a leer o almacenar ese número que estamos pidiendo. Leer num1. Y vamos a hacer lo mismo acá. Escribir, ingresa el número 2 de la operación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Toca leer números. Con eso ya pues tendría almacenados los dos números que estoy pidiendo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Miren que acá hay algo que dice asignar. Sobre lo que yo voy a hacer es una operación. ¿Sí? Entonces, si yo selecciono acá asignar, miren que nos dice variable, expresión. Quiere decir que una expresión como una suma, número 1 más número 2, se lo voy a asignar a una variable. Entonces, si yo hago la suma, pues se lo asigno a la caja suma. Si yo hago la resta, se lo asigno a la caja resta y así sucesivamente. Entonces acá en la expresión, simplemente le voy a decir que esto es num1 más num2. Es decir, el valor que está almacenado en la caja 1 más el valor que está almacenado en la caja 2. Acá en variable, pues simplemente escribo el nombre que yo definí acá de la caja donde voy a almacenar esa información y pues guardo esa información. Suma va a ser num1 más num2. Ahora, resta, tengo pues, el número acá que va a ser num1 menos num2. Y esto va a ser esto. Y aquí vamos a decirle multiplicación. Se lo mismo. Aquí. Multiplicación, pues va a ser num1 por 2. Por num2. Y división, va a ser lo mismo. La división lo vamos a decir como num1 sobre num2. 1 sobre num2. Y con eso, pues ya estamos realizando esas 4 operaciones y las estamos almacenando en cada una de estas cajas. ¿Qué nos resta por hacer? Simplemente pues vamos a mostrar esa información. Por aquí algo me dice que error no consigo esto. Se trata de un error multiplicado, bueno, que ya me entendí. Voy a correrlo, porque me está saliendo un errorcito, pero no. Ingresan un número de operación, 2. Vamos a ver cómo. No, porque me está pidiendo las mensajes, no, entero me cambio. Acabo de ingresar un valor para la variable que no es. Ah, es que porque está esto iniciante. Qué pena. Es que como tenía básicamente abierta la consola, él lo estaba tomando como un error. O sea, la ejecución que tenía acá del anterior ejercicio. Por eso me salía acá el errorcito. Listo. Entonces, ¿qué me resta por hacer? Pues mostrar la información. Entonces vamos a escribir que la suma nos dio tanto. Entonces suma es igual a, y le vamos a concatenar acá el valor de la suma. Ahora le vamos a decir escribir, resta, espacio, y le vamos a concatenar el valor de la resta. Escribir, multiplicación, y le vamos a concatenar el valor de la multiplicación.
Y finalmente, pues, definimos escribir división y le concatenamos el de la división. Listo. Con esto, pues, debería funcionar como tal. División. Escribir. Listo. Entonces, acá, ya al correrlo, pues debe realizarnos la suma, la resta, multiplicación y división de los números. Si nosotros le damos correr acá, que ya nos está pidiendo el primer número, pues vamos a decirle que esto es 10 y el segundo número es 5. Pues mire que nos dice que la suma fue 15, la multiplicación, pues, la resta fue 5, la multiplicación 50 y la división fue 2. Lo único que nos faltó fue acá dejar los espacios de cada uno de estos, ¿sí? Porque vean lo que les decía ahorita. Si no dejamos el espacio acá, después de la palabra, no lo dejamos acá en resta, pues nos va a salir el resultado que está almacenado en la caja, pegado como tal al texto. Voy a dejarle el espacio y lo volvemos a ejecutar para que ustedes vean. Aquí. Y vamos a ponerle otro número. Pues digamos acá que este es 30, el número 2 es 3, y ahí tenemos que 33, 27, 90 y 10. Pues ahí nos está haciendo como tal las operaciones. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Por mi parte, no. No. Por mi lado, No, no. no, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, algo que tenemos acá, que les decía, es que él lo genera de forma automática el diagrama de flujo. Si ya tengo escrito mi algoritmo, pues simplemente le digo acá esto y él nos genera como tal el diagrama de flujo de forma automática. Sería el diagrama de flujo con su respectiva simbología para ese programa que nosotros realizamos. Entonces, con eso, pues estamos haciendo pseudocódigo y diagrama de flujo. Listo. Esto es la parte donde nosotros podemos realizar operaciones, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos, no sé, escribir un programa que nos calcule el área de un rectángulo, pues también lo podríamos realizar pidiendo los valores, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a hacer de un rectángulo, es base por altura. Entonces, acá le podríamos escribir ingrese la altura del cuadrado, del rectángulo. Ingrese la base del, o lado, sí, lado por lado, que es lo mismo año. Y acá le diríamos, digite el número, el valor del lado 1, digite el valor del lado 2. Y con eso, pues, en esta asignación nosotros hacemos la fórmula matemática y luego lo que hacemos es mostrarla. Entonces, eso es como tal, son operadores matemáticos que nos sirven para realizar algoritmos o escribir pseudocódigo. Ahora, vamos a mirar que dentro de esto nosotros tenemos algo que se llama condicionales. Y esos condicionales son esta estructura que tenemos acá que dice, sí, expresión lógica, entonces, si no, fin sí. Dice acá, acciones por verdadero, acciones por falso. Entonces, si nosotros miramos, cuando hacíamos diagramas de flujo, en el diagrama de flujo nosotros teníamos un rombo donde teníamos un nodo de decisión, ¿cierto? Decíamos, si el registro del usuario fue incorrecto, entonces le decimos que no se ha podido registrar el usuario. O si la validación de ese usuario fue incorrecta, lo redirigimos al área de vuelva a ingresar, y si no, pues y si sí, pues le permitimos el acceso como tal. Entonces, vamos a mirar acá algo como si una nota, ¿sí? Si la nota de un estudiante es mayor o igual a 60, entonces le vamos a escribir que la persona aprobó. Si no aprobó, pues le vamos a decir, pues simplemente, lo siento, reprobaste.
Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Por medio de una condicional si entonces. Voy a ahorrar esto, y vamos a pedir los diferentes datos. ¿Sí? Supongamos que es una nota de 0 a 100 y esa nota de 0 a 100 es un número entero. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, pues vamos a definir las variables o las cajas donde vamos a almacenar esa información. Entonces, vamos a decirle acá, definir, y vamos a decirle que nota, que es lo que vamos a verificar, como entero. Listo. Ya tenemos la caja donde vamos a almacenar la información. En este caso, pues le vamos a escribir que ingresemos la nota que vamos nosotros a validar. Escribir, digite la nota, digite la nota. Y vamos a almacenar esa nota. Entonces decimos leer, nota. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a aplicar el condicional. Si la nota es mayor o igual a 60, entonces, bueno, especifiquémoslo acá al usuario, él no nos puede registrar un dato que no sea entero, nos va a dar error. La nota entero de 0 a 100. Entonces almacenamos esa nota y vamos a poner el condicional sí entonces. Entonces, acá pasa algo, nos dice expresión lógica. La expresión lógica es una comparación. Recuerden que nosotros teníamos unos operadores lógicos y hace unas clases nos habíamos visto que es, bueno, esos eran OR y esta vaina, pero hay otros operadores que, digámoslo así, no son lógicos, sino que nos hacen es comparar expresiones. Esto es el caso del mayor igual, del menor, del diferente, del menor igual y demás. Entonces, esta expresión lógica que nosotros coloquemos aquí, lo que va a hacer es evaluar dos valores, ¿sí? Y una vez evalúa los valores, pues nos va a entregar si es verdadero o falso. Si es verdadero, él entonces se va a meter acá y va a realizar las acciones que dice por verdadero. Si no, pues va a realizar las acciones por falso. O sea, si la expresión lógica no se cumple, si me dio falso, se viene para acá. Y termina el algoritmo. Si se cumple, pues simplemente ejecuta por aquí y termina el algoritmo. Entonces, ¿cuál sería mi expresión lógica? En este caso, mi expresión lógica es que yo voy a comparar el dato, ¿cierto?, que almacené en la caja, que se llama nota, con un valor numérico que es 60. Le voy a decir acá, nota. Ay, pucha, aquí me quedé porque voy a buscar el mayor igual acá, porque este teclado nunca lo he encontrado donde está mayor igual. El computador es ahí de respaldo, digámoslo así. Entonces, si nota es mayor o igual, si miren que acá ya me apareció el simbolito, apenas le puse el igual, lo asocia con este símbolo para mayor o igual. Entonces, si la nota es mayor o igual que un valor numérico que vale 60, yo voy a hacer una acción acá por verdadero. Entonces, si se cumple eso, yo voy a escribir si la persona aprobó. Voy a decir escribir, ya, escribir, y le voy a decir aprobaste. Si no, pues le vamos a decir que reprobó. Escribir, lo siento, reprobaste. Listo. Entonces, vamos a correrlo. Si se cumple la condición, me entrega aprobaste. Si no se cumple la condición, pues me entrega lo siento, reprobaste. Si lo dejo acá correr, digite la nota en entero de 0 a 100. Digámosle que él sacó 70. Sacó 70, me está diciendo aprobaste. Decirle acá reiniciar. Pues si digito una nota que sea 40, que no está cumpliendo con la condición que nosotros le especificamos acá, pues nos va a decir reprobaste. 40, lo siento, reprobaste. Únicamente cuando sea la nota igual que 60 o mayor, pues me va a entregar aprobaste. De lo contrario, me va a entregar reprobaste. Esas son las condicionales. Esas condicionales yo las puedo anidar. ¿Qué quiere decir anidar? Pues meter
una dentro de otra, es decir, tener más condiciones van a poder dar más opciones de respuesta. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, muchachos. Hasta el momento ¿Preguntas? no. ¿No? Listo. Regálenme 2 segunditos, ya continuamos. Voy a enviar acá un mensaje, correr la otra sesión porque acá nos extendemos un poquito. ¿Listo? Dale 2 segunditos acá. Listo. Va a cerrar acá. Vamos a hacer una con el anidamiento como tal de este condicional. Pues supongamos que nosotros queremos saber si el número que digitamos es positivo o negativo o cero. La forma más sencilla de ver el anidamiento. Lo mismo, definimos la caja donde almacenamos, es definir o poner el nombre de la variable, nuevamente vamos a definirla como num, y vamos a decir también que es un número entero. ¿Cómo? Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir el dato que vamos a evaluar. Es escribir, entre comillas, decirle, digite el número para saber si es positivo, negativo o cero. Entonces, vamos a leer la información y almacenarla en... Y ahora sí, pues vamos a colocar el condicional. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser la expresión lógica? Pues simplemente cuando le vemos nosotros ese número que estamos almacenando en una caja con la condición mayor. Si el número es mayor, es porque el número es positivo. Entonces, si num, aquí si lo tengo acá, si el número es mayor que 0, entonces es porque es positivo. Acá está pegado esto, por eso está. Entonces, si el número es mayor que 0, entonces vamos a decirle acá, escribir el número es positivo. Y si no, pues lo que voy a hacer es meter otro condicional. ¿Por qué? Porque necesito preguntar nuevamente. Entonces, acá en esto donde dice acciones por falso, pues yo voy a meter otro condicional. Y miren cómo quedó esta estructura. Entonces dice, si no, pues vuelvo a preguntar. Entonces acá lo que voy a decirle es, si ustedes se fijan, pues tiene otra condición, otra expresión lógica. En este caso, pues voy a decirle, si el número es menor que 0, entonces es porque es negativo. O le puedo definir acá, si el número es igual a 0, es porque el número es 0. Voy a decir acá, la expresión lógica. Tenemos acá el símbolo de menor. Pues, mi condición es si el número es menor que 0, entonces es porque es negativo. Es escribir el número es negativo. Listo. ¿Y qué pasa? Pues ya no tengo, o tengo una última condición que ya es cuando sea el número 0. No debo involucrar otro sí entonces porque ya, pues, si es mayor, o sea, si no es mayor ni es menor, es porque el número es 0. Entonces acá en el si no, le voy a decir escribir el número es 0. Listo. Entonces, ahí yo ya estaría evaluando las tres condiciones. Cuando corra mi programa, pues debería funcionar como tal. Entonces nos dice, digite el número positivo o negativo. Entonces le vamos a decir que el 10. Nos dice acá, el número es positivo. Ahora, vamos a evaluarlo para menos. Menos 10.
pone enter y nos dice el número es negativo. ¿Sí? Entonces, según la condición, él va a tomar una acción sobre estas que tengo acá. Y vamos a evaluarle también el 0. Y cuando le digito 0, el número es 0. Entonces, tomo esta opción de acá porque no cumplió con ninguna de las condiciones que yo le coloqué acá. ¿Preguntas? No, señor. Listo. Vamos a continuar acá. Entonces, ese es el operador sí, entonces. También tenemos nosotros algo que se llama según. Vamos a ver cómo funciona ese según. Ese según es como un sí, como un sí anidado. Entonces, yo tengo varias opciones de respuesta. Vamos a borrar toda esta parte. Recuerden que todo yo lo escribo dentro de algoritmo. Supongamos que yo quiero que según el número que escriba acá en el programa, él me entregue qué día es. Por ejemplo, si yo escribo el número 1, pues él me va a mostrar el lunes. Si yo escribo un número 2, pues él me muestra el martes. Si yo escribo un número 3, miércoles, 4, jueves y así sucesivamente hasta domingo. Y si digito un número que no está en ese rango de 1 a 7, pues me diga como escribiste un número inválido, debe ser de 1 a 7. Algo así. ¿Listo? Entonces, vamos a decirle acá al usuario que nos digite como tal. Vamos a decir acá, escribir, entre comillas, digite o ingrese número, digite un número de 1 a 7 para saber el día de la asamblea. Listo. Entonces acá vamos a poner esta condición que dice según. Mire que tiene varias opciones. Yo le puedo decir, bueno, son 2 opciones, pueden ser 3, pueden ser 50 opciones para tener una respuesta diferente. Entonces, le vamos a decir acá, dice, según variable numérica. Entonces, ¿qué pasa? Yo simplemente voy a indicar acá un número. Entonces, si el número es 1, se va por la opción 1. Si el número es 2, se va a ir por la opción 2. Si el número es 3, váyase por la opción 3. Es decir, acá en esto, lo que voy a especificarle es la caja, es decir, donde está almacenado el número. ¿Por qué? Porque es un valor que puede cambiar. Entonces, según num, el valor que yo le guarde acá, pero no falta como tal leer esa información, ¿no? Porque si la pedimos y no la almacenamos, pues no estamos haciendo nada. Entonces, leer y le decimos acá num para almacenar y poderlo comparar. ¿Qué pasa? Acá estamos almacenando un dato numérico. Acá nos aparece opción 1. Pues este dato que vamos a colocar acá tiene que ser el que coincide con el almacenado. Si yo le digo, si me digitaron 1, pues yo voy a entregar acá, escribir lunes. Tengo otra opción acá. Si el número es 2, entonces vamos a entregarle acá, escribir martes. Si el número es 3, entonces acá vamos a escribir miércoles. Miércoles. Y vamos a definirle más opciones acá para abajo. Entonces acá le vamos a decir que esta es la opción 4, esta es la opción 5, esta es la opción 6, esta es la opción 7. Y esta no son. Y nos faltan todas comillas. Pues lo bueno de PCN es que él nos hace ver qué es lo que nos hace. Recuerden que todo el texto que nosotros ponemos en el escribir debe ir dentro de comillas. Entonces, listo. Si es 3, nos falta el 4.
es 4, entonces escribir jueves. Dicho, jueves, viernes, sábado y domingo. Y mire que hay una opción que dice de otro modo. De otro modo, pues simplemente voy a colocarle un mensaje donde diga que digite mal el número. Escribir que digitaste el número es entre 1 y 7. Y cerramos comillas. Listo. Ya, pues el error que me está dando sigue siendo este. Listo. Vamos a correrlo para ver cómo funciona. Digite un número de 1 a 7. Digitamos el 1, nos dice lunes. Podríamos ponerle el día lunes. Digitamos 4, nos dice jueves. Digitamos 7, nos dice que es domingo. Y digitamos 17, nos dice digitaste mal el número, es entre 1 y 7. Entonces, ese es el operador según que, pues, así como nosotros pudimos escribir acá esto, pues nosotros también podemos realizar una operación matemática. Supongamos que acá en esto nosotros le podemos decir, digite el número de la operación que desea realizar. 1 para suma, 2 para resta, 3 para multiplicación, 4 para, sí, como una calculadora. Ahora digite los caracteres a operar. Pues cuando uno seleccione, acá en esto puede escribirle ese código. Digite los caracteres a operar, 1 y 2. Así nos va a realizar la suma yéndose por esta opción según lo que nosotros seleccionemos. ¿Preguntas? No, profe, por ahora no. Profe, yo tengo una inquietud con Señor. respecto al ejercicio que se está haciendo. ¿Sí, Si yo señor? quisiera hacerlo con fecha para que me traiga el día de la semana, pues digamos que pues el calendario tiene 365 días, ¿no? O ¿Sí, sea, señor? tendría que hacerlo 365 veces de ahí para abajo. Acá en este, como lo estamos especificando, sí, porque no tenemos definida como tal algo que se llama una función. En una función yo podría especificarle eh, qué me puede traer. Acá nos tocaría como el paso a paso. Ok, pero ¿existe alguna una manera Sí, claro, más claro. fácil que si yo coloco la Sí, fecha me claro. diga si es lunes, si es martes, si esto, para, sin escribir esos 365 criterios? Sí, señor, claro, hay cosas más fáciles. Recuerden que la programación a nosotros, pues la idea es que no tengamos que escribir código que sea, digámoslo así, redundante. ¿Sí? Y de Ok. hecho, ya hay código escrito que nosotros simplemente, como les decía, son funciones que nosotros podemos invocar o, algo, o veámoslo algo así como librerías. Podemos traer que alguien ya Perfecto, escribió, invocarlo y hacerlo funcionar. perfecto, gracias. Bueno, con gusto. De hecho, cuando les cuento una historia, cuando yo estaba en la universidad, yo vi un lenguaje de programación que se llamaba Assembler. Assembler es uno de los lenguajes de programación, digámoslo así, más arcaicos que hay, que era la forma en que uno programaba microcontroladores. Allá en Assembler sí le tocaba a uno hacer cada una de las librerías para hacer funcionar, digamos, un motor. ¿Sí? Con Assembler programaba unos microcontroladores, pero había que hacer las propias librerías para funcionar, hacer funcionar cosas electrónicas. Ahora hay algo que se llama Arduino. Los Arduinos son una tarjeta que también uno programa y él ya tiene implementadas muchísimas librerías. Entonces, uno desde Arduino simplemente invoca la librería, mira cómo se utiliza la librería y de acuerdo a los parámetros que necesita la librería para funcionar, uno simplemente define esos parámetros y ella va a funcionar. O sea, es un código que escribió alguien, pero que yo lo puedo implementar en mi código. Y pues me facilitan la vida. Listo. Vamos a continuar acá. Otras operacioncitas. Entonces, este sería como tal el segundo. Ahora, estos son condicionales, ¿sí? Que puedo tener yo
diferentes caminos por donde irme. Acá, pues hay otros operadores, digámoslo así, otras instrucciones que nos permiten hacer cosas de forma cíclica. Para eso tenemos mientras, otro que se llama repetir y otro que se llama para. Entonces vamos a hacer ejercicios de cada uno de ellos para que ustedes vean pues, cuál es la diferencia que lo que realizan. Ellos realizan operaciones cíclicas muy similares. ¿Listo? Y si ustedes han visto algo de programación, pues básicamente es el ciclo for. Entonces, vamos a mirar acá la instrucción que dice mientras. Básicamente con esa instrucción mientras, yo puedo hacer que por pantalla este programa, digámoslo así, me muestre un conteo regresivo desde un número que yo le especifique, o sea, que me cuente de 100 a 0, ¿sí? Automáticamente. Es decir, que no coja yo escribir 0, escribir 1, escribir 2, escribir 3, o hacer la suma de esos números de forma repetitiva, sino que con pocas instrucciones, él coja el número y lo vaya decrementando. Entonces, vamos a hacer algo que nos cuente desde un número dado hasta 0, digámoslo así. Vamos a definirlo. Entonces, vamos acá la variable, definir, vamos a ponerle acá num como entero. Vamos a decirle que ingresemos el dato desde el cual vamos a empezar a hacer el conteo. Entonces, escribir, ingresa un número mayor que 0, vamos a contar hasta 0, mayor que 0, y vamos a almacenarlo en la variable número. Leer, pongo acá, cerrar comillas. Leer, y vamos a decirle que eso lo almacenamos en la variable número. Ahora, pues vamos a traer la instrucción mientras. Dice acá, expresión lógica, secuencia de acciones que va a realizar. Entonces, ¿qué pasa? Él, de acuerdo a una condición que yo le voy a colocar acá, va a realizar una serie de acciones. Cuando esa condición ya no se cumpla, pues él simplemente va a salirse de este ciclo. O sea, va a ser de forma repetitiva algo siempre y cuando la expresión lógica se cumpla. Una vez no se cumpla, él simplemente va a dejar de hacer esas operaciones cíclicas que está haciendo acá. Entonces, lo que yo le voy a decir acá es que mientras el número sea mayor que 0, pues voy a hacer acá un conteo regresivo. Es decir, al número que almaceno le voy a restar un dato o un número 1 cada vez que le ejecute el ciclo mientras. Pues, ¿cuál sería mi condición? Pues acá yo le voy a decir que mientras el número que yo escribí sea mayor, aquí, mientras el número sea mayor, esta cosa, ahí, mientras el número sea mayor que 0, vamos a hacer una cuenta regresiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a escribir ese número que yo ingresé, porque la cuenta va a iniciar desde el número que definí. Voy acá, escribir num, que es mi variable. Miren que acá yo no estoy diciendo el número es tal, sino simplemente estoy escribiendo el valor que tengo almacenado en la caja. Ahora, ¿qué voy a hacer? Y esto les pueden ver algo ahí como extraño. Voy a hacer una asignación. ¿Sí? Esta asignación es ¿qué? Que ahora, a ese número que yo tengo, ¿sí? Le voy a restar 1. Menos 1. ¿Sí? Ese número que me apareció acá, una vez lo muestre, le voy a restar 1. Pero ese número lo voy a volver a almacenar en mi variable num.
¿sí? Es decir, lo mostré y ahora le voy a restar 1, es decir, si yo definía acá como 100, le voy a restar 1, va a quedar en 99 y lo voy a volver a almacenar acá. ¿Qué pasa? Va a volver a entrar al ciclo. Si acá el 99, 99 es mayor que 0, entonces va a escribir el nuevo valor que tiene, que es 99, y luego que lo muestra va a pasar acá. Luego, ¿qué hago? Le resto a 99 1, quedaría 98. Lo almaceno en num. Vuelve y entra al ciclo. 98 es mayor que 0, sí, entonces vuelvo a mostrar el 98, luego le resto, queda 97, lo almaceno acá, y así sucesivamente hasta llegar a dónde? Hasta llegar prácticamente a 1, porque no me va a contar hasta 0, ¿sí? Porque una vez llegue a 0 se va a interrumpir. Entonces, esto me lo va a hacer muchísimas veces. Una vez termine el ciclo, voy a escribirle acá como escribir, felicidades, terminaste. Terminamos. Se va a hacer esto de forma cíclica y me va a mostrar los números. Entonces, si yo le digo acá, registremos un número mayor que 0, pongámosle 50. Entonces, mire que él me hizo toda el conteo desde 50. ¿Sí? 50, 49, 48, hasta el número 1 y apenas llegó al último escribió, terminamos. Entonces, esto que está acá, yo lo pude hacer, escribir todos esos números de forma cíclica. ¿Sí? Entonces, esto de los for nos ayuda a nosotros bastante en el caso de reducción de código. También es útil cuando nosotros estamos trabajando en programación y miremos, por ejemplo, cómo recorrer un vector, los valores almacenados en una lista, un vector, diferentes lados. ¿Preguntas? Bueno, pues más que preguntas sería más bien como una aclaración, ¿no? El tema de asignar nuevamente la variable para que no nos quede un bucle infinito. Señora. De reasignar nuevamente la variable para que no nos quede un bucle infinito. Ah, bueno, sí, lo que pasa es que acá pues nosotros tenemos que dejar realizar la operación porque sí, los for nos permiten a nosotros realizar bucles que se van a repetir muchas veces, ¿sí? Entonces, si nosotros no hacemos como tal acá bien la comparación, él simplemente la instrucción siempre se va a repetir y pues no va a salir como tal del bucle. Entonces, él va a estar constantemente repitiendo datos, repitiendo datos. Eso es pues, un error que ocurre mucho en programación. ¿Sí? Pues cuando uno está iniciando, pues se queda en bucles infinitos, como dice la compañera. ¿Listo? Entonces debemos tener Listo. cuidado. Señor. Una inquietud. Sí, señor. Este es el programa que vamos a utilizar para hacer la evidencia de los años, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cómo se exporta o cómo se hace para subir la evidencia? O sea, ¿cómo No, se simplemente comprime? lo guardamos. Él nos crea como tal la extensión. ¿Sí? Lo guardamos como Ah, variable. perfecto. Y guardamos los dos archivos en un archivo comprimido y los subimos. O sea, los Ah, agregamos a un perfecto. cerrado. Y ya. Esos Listo, serían perfecto. los dos archivitos que deberían subir. No es más. ¿Listo? Ese sería como tal el ciclo mientras. Además, hay otro que puede ser el ciclo para. Es otro de los operadores que nosotros tenemos aquí. Está acá de último. Ciclo para también pues, hace instrucciones de manera cíclica de acuerdo a los parámetros que nosotros le definamos. Vamos a mirar acá el ciclo para. Vamos a agregarlo y vamos a mirar qué es lo que tiene. Dice variable numérica, valor inicial, hasta valor final con pasos, hacer y secuencia de acciones. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que definir, digámoslo así, un valor desde el cual nosotros vamos a iniciar. Por eso dice acá, variable numérica, valor inicial, y un valor hasta donde vamos a ir. Además, pues vamos a hacer una serie de iteraciones. Esas iteraciones
son las veces que yo voy a realizar este proceso de forma cíclica. Dice, con paso, y acá pues va a ser un valor numérico, y yo le digo, bueno, hágame, increménteme solo de a 1, y cada iteración una vez. Le puedo decir con pasos de 10, con pasos de 20, como yo lo quiera definir. Y pues a medida que va haciendo cada una de las iteraciones, va realizando una secuencia de acciones que yo defino acá. Para esto, se define una variable numérica, ¿cierto?, que va a ir incrementando. Entonces, si yo le defino acá variable numérica, es una variable. Variable numérica es una variable. Simplemente en la caja donde yo voy a almacenar ese conteo que yo voy llevando en el para, ¿sí? Iniciando desde un valor inicial, comenzando desde un valor inicial que yo le defino. Yo le puedo decir, bueno, mi variable numérica va a iniciar desde 1 y va a ir hasta el valor de 100, con pasos de 1. Entonces es un conteo de 1 hasta 100. Y acá, pues las acciones que va a realizar esas 100 veces que yo entré a ese ciclo. Por ejemplo, caso más común que uno le explica, es realizar la tabla de multiplicaciones del número que yo seleccione. Entonces le digo, bueno, voy a definir una variable numérica que se va a llamar i, que va a comenzar en 1 y va a ir hasta 10. Las tablas de multiplicar que nos muestran a nosotros en el colegio son de 1 a 10. Entonces va a hacerlo 10 veces, porque el paso va a ser de 1. Y acá pues le voy a decir 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4, ¿sí? Pero con una sola instrucción. Pues vamos a definir como tal la variable donde va a ir realizando ese conteo para que nos muestre la tabla de multiplicar. Voy a decirle acá definir y, ¿sí?, como entero. Y vamos a definirle otra acá debajo, que se llama definir el número, que es el que vamos a seleccionar o a ingresar para que nos muestre las tablas de multiplicar. Definir num como entero. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues ingresar el valor numérico. Escribir, ingresa un número para ver tabla de multiplicar. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Pues ese número que vamos a guardar, que vamos a digitar, lo vamos a almacenar en leer. Ahora, vamos a mirar acá cómo es el ciclo para. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A la variable que nosotros definimos, la vamos a inicializar en un valor. Como yo quiero hacer las tablas de multiplicar, o mostrar las tablas de multiplicar del 1 al 10, ¿cierto? O sea, 4 por 1, y selecciono un 4, 4 por 1, 4 por 2, 4 por 5, hasta 10. Entonces, voy a llevar un conteo en la i. Voy a decirle acá que para i, ese i se me va a inicializar en un número que va a ser 1. ¿Sí? Y voy a ir hasta el valor final, que es 10, con pasos de 1. Entonces lo que voy a hacer es, en la secuencia de acciones, pues yo voy a escribir la variable multiplicada por i para que me muestre el número almacenado. Si yo digo 5, pues eso es 5 por el valor inicial de i, que sería 5 por 1. Y luego, pues lo que va a mostrar es ese valor que me da la multiplicación de 5 por 1. Una vez sale este bucle, vuelve a entrar acá. Pero cuando ejecuta el bucle por segunda vez, este i ya no va a ser 1, sino va a ser 2. Entonces acá me va a decir, voy a multiplicar en los pasos, me va a decir, multiplique el número por i, que en este caso, en la segunda iteración, ya va a valer 2. 5 por 2, 10. A la tercera, pues 5 por 3, 15 y así sucesivamente. Entonces acá le voy a decir, escribir num, ¿cierto?, número de la variable, y voy a hacer acá como concatenarle el valor de x para que me aparezca como por, ¿cierto? Y acá voy a especificar el valor que tiene i en esa primera iteración.
Y pues como va a entrar varias veces, pues me va a mostrar y cada vez que entre al bucle. Pues, y vamos a decirle igual pasos. Y eso va a ser igual a ¿quién? Al número que yo tengo almacenado por el valor de la i en ese momento. Cada vez que le ejecute, me va a escribir el número que yo definí, que fue 5, entonces me va a decir 5 por la primera vez que entró, que en este caso, pues el valor de i va a ser 1, entonces 5 por 1 va a ser igual a la multiplicación del número que tengo almacenado, que es 5, por el valor de la primera iteración, 5 por 1, que sería 5. Luego, vuelve a ejecutar el bucle porque lo va a hacer hasta 10. Entonces, en el segundo, ya ahí va a valer 2. Les va a decir, el número que tengo almacenado por 2 es igual a número por 2. Entonces, en este caso sería 5 por 2, 10. Tercera, 15, cuarta, 20 y así sucesivamente. Entonces, si le decimos acá a correr, mira, ingresa un número para ver su tabla de multiplicar. Decimos que el número es 5. Damos Enter y nos dice 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 15, 20, 30, y así sucesivamente. Lo volvemos a correr, definimos otro número y nos muestra la tabla de multiplicar. Acá 10, lo mismo. ¿Sí? ¿Preguntas? No, señor. ¿No? Bueno. Este como tal, pues es el ciclo for. En él nosotros tenemos que especificar una variable donde almacenamos determinado dato que nos va a realizar un conteo. ¿Listo? Y nosotros le especificamos cuál es el final, con pasos de 1. De igual forma, yo puedo hacer conteos de forma decrementales. Entonces yo le puedo decir acá con pasos de -1. Es decir, va a ir reduciendo. Porque acá le puedo decir que inicie en 10 y vaya hasta 1. Entonces, puedo decir desde 10 hasta 1 con pasos de -1. Eso también lo puedo realizar. Esto sería como tal el bucle para, y nos faltaría como tal el bucle repetir. Vamos a hacer una acá con repetir, donde pues nosotros, no sé, pongamos una contraseña, ¿sí? Que nos diga, digite la contraseña. Si nosotros digitamos mal la contraseña, pues él nos va a pedir nuevamente la contraseña, ¿sí? Solo nos va a salir de ese bucle y nos va a escribir contraseña correcta cuando nosotros escribamos la contraseña que coincida con la que digitamos ahí. Entonces vamos a definir acá una variable como definir, pongo acá contraseña como cadena. Esto va a ser dato, puede ser alfanumérico, puede ser numérico. Contraseña. Ah, porque contraseña pues tiene la ñ y la ñ no es un carácter que reconozca. Entonces vamos a decirlo como clave. Definir clave como cadena. Entonces vamos a mirar, pues, a ver cuáles son las opciones que tiene repetir. Dice acá, repetir secuencia de acciones hasta que pase una expresión lógica. En este caso, ¿cuáles son las secuencias de acciones? Si yo digito mal la contraseña, pues lo que voy a hacer es escribir acá, ingresa la contraseña secreta. Escribir, digita la contraseña secreta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Digitamos la contraseña, la almacenamos en la variable que se denomina clave, leer, clave, y vamos a hacer esa acción hasta que ¿qué? Hasta que coincida la clave con la que yo digité. Voy a decir, hasta que clave sea igual, como yo la definí como una cadena de texto, pues debo escribir dentro de comillas los datos
que hacen referencia a esa clave. Por ejemplo, mi contraseña es 1234. A pesar de que es un número, yo lo estoy especificando como una cadena de caracteres. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, si yo corriera como tal el programa, si yo digito mal la contraseña, siempre me va a volver a repetir este texto. Digite la contraseña, digite la contraseña. Únicamente me va a romper el bucle cuando yo digite la contraseña correcta. Entonces, si yo lo corro acá, digita la contraseña secreta, en este caso voy a decirle que es 1, 2, 3, 4, 5. Y me vuelve a decir, digita la contraseña secreta. Lo pongo así, sigue lo mismo. Yo le pongo caracteres, lo mismo, únicamente me va a sacar de ese bucle, ¿sí? Cuando yo le digite la contraseña que coincide con la condición que yo le dije. ¿Sí? Es decir, hasta que ya está 1, 2, 3, 4. Nos faltó ahí ponerle una cosita, pero bueno, mire que ya nos dice ejecución finalizada. Yo podría colocarle acá, escribir eh, clave o has ingresado. Felicidades. Lo corro nuevamente y acá al digitarle una incorrecta nos vuelve a pedir, le digitamos una correcta y nos dice felicidades, has tenido acceso. ¿Ya? Entonces de esa forma funcionaría como tal el bucle repetir. Entonces tenemos nosotros estructuras que pueden ser condicionales o podemos tener estructuras que son cíclicas. Y pues acá es donde nosotros realizamos como tal o le indicamos al usuario que nos dé un valor por consola y almacenamos un valor. ¿Listo? Y esto pues es la asignación para las diferentes operaciones que yo realice. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces pues con esto estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. Entonces, espero que les sea de ayuda. Yo sé que ustedes ya han manejado parte de programación, pero pues de igual forma es para que desarrollemos la evidencia que está planteada en la guía. ¿Listo? Entonces con esto estaríamos finalizando la sesión de hoy. Les agradezco pues por su asistencia, muchachos, y nos encontraríamos la próxima semana. Vale, muchas gracias. Listo, Bueno, con profe, Buenas gusto. noches. gracias. Muchas gracias, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Gracias, profe. Bueno.